otros temas, esta semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el informe Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Pero lo que destaca para nosotros es que el gobierno de los Estados Unidos asegura que hay espías rusos en México que se hacen pasar por diplomáticos y cuyo objetivo es recolectar inteligencia sobre Estados Unidos, provocando roces diplomáticos. A mí me parece como de película esta afirmación. No sé qué opine el más docto en temas internacionales, que es Fausto Pretelín, director de la sección internacional del periódico El Economista. Bienvenido, Fausto. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, pues me parece un poco, yo diría que inverosímil, pero hay quien dice que en lo absoluto es inverosímil, que no sería la primera vez que en México existiera una estrategia que venga del extranjero para espiar. Con esta estrategia que menciona el informe, ¿no? No es inverosímil, Mónica. Yo creo que de alguna manera uno de los presidentes, inclusive, que fue el primero que pisó el Kremlin, que fue Luis Echeverría, expulsó a 2 espías rusos. Cierto. Y cuando le preguntan, oiga, al embajador de Rusia en México, que en aquel entonces era Unión Soviética, le preguntan, oiga, ¿expulsaron, pero qué? ¿Los expulsó México o los expulsó Estados Unidos? Es decir, estaban espiando en contra de Estados Unidos. Claro. México se convierte en una plataforma estratégica, ¿no?, geográfica para los rusos, sobre todo en este momento en donde la situación con Ucrania se complica, pero históricamente ha sido antagonista de Estados Unidos. Pero que llegue una afirmación de esta naturaleza y que se haga pública en este momento en el que además se está llevando a cabo en México una reunión con el tema del Tratado de Libre Comercio, existe esta renegociación tensa, muy tensa, no ayuda en nada. No ayuda en nada, pero queda claro que los rusos sí trabajan en México con algunos periodistas mexicanos que los maicean, es decir, les pagan para que de alguna forma publiquen en contra de Estados Unidos. Y eso lo podemos ver, sí, lo podemos ver con pruebas. A veces se mimetizan algunos medios o algunos periodistas, reporteros, y publican lo mismo, exactamente lo mismo en contra de Estados Unidos. Y eso está ahí en las hemerotecas, Mónica. Entonces, por una parte. La otra parte es la cantidad de diplomáticos rusos que hay registrados en este país. Es decir, es totalmente desproporcional al número de diplomáticos mexicanos que hay registrados en Rusia. ¿Pero es inédito o siempre ha sido así? Porque a mí me parece que un poco siempre ha sido así, ¿no? En el caso de la representación diplomática rusa. Bueno, pero la representación se multiplica por 5. Es decir, no es normal que haya más rusos diplomáticos en México que mexicanos en Rusia. Siempre va a haber o tendría que haber una reciprocidad, una simetría, ¿no?, entre los dos países, y es claro que la cantidad de diplomáticos mexicanos en Rusia no superan los 10, mientras que aquí rusos en México hay más de 50. ¿Tiene que ver esto con la cercanía que se presumía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, particularmente con el gobierno ruso? Bueno, él inclusive, él como que no puso atención en este tema. Él de alguna manera, si tú recordarás, en algún momento de la campaña que hizo, decía burlándose en Veracruz, miren, ya va a llegar el submarino cargado de dinero, de apoyos para nuestra campaña. Sí. Pero es evidente que sí hay afinidad. Hay grupos de Morena que tienen lazos con la Embajada de Rusia en México y le rinden pleitesía al terrorista, hay que decirlo, presidente Putin, que de alguna manera ha violado el derecho internacional desde hace muchos años, ¿no? Desde que llegó al poder, primero creando células antiterroristas contra Chechenia y después la invasión a Crimea y después la invasión total a Ucrania. Y eso de alguna manera pues debe de ser tomado en cuenta. Pero sí lo es, Mónica. ¿Tenemos que esperar algún tipo de consecuencia después de la presentación o la publicación de este informe para México o en México? Lo que hace Estados Unidos es, a ver, ya hay una categoría de terroristas narcos, ¿no? Ahora puede haber una categoría de terroristas políticos, ¿no? Es decir, o diplomáticos, aquellos coros afines a Rusia que de alguna manera lo que tratan de hacer es una campaña anti-Estados Unidos desde México. Eso de alguna manera es el documento, a grosso modo, lo que manda Marco Rubio. Es decir, hay políticos que están muy vinculados con Rusia, políticos que están vinculados con grupos terroristas, y en ese sentido van sobre ellos. ¿Y realmente lo iremos a investigar o será una puesta en escena? Bueno, pues todo depende, ¿no? La diplomacia dogmática de México desde hace 8 años
como que va siguiendo históricamente a aquellos grupos afines, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Vimos la carta de amor que le escribe nuestro embajador Vi tu columna, buenísima. de Managua. Sí. Allá al presidente, pues, que es dictador, ¿no? Sí. Ortega, que es una carta cursi, una carta llena de amor. Dicen, bueno, se escribió 3 días Nada antes. diplomática, además. Nada diplomática. Es cursi, Mónica. Sí. Es increíble que un embajador no tenga la sensibilidad y la empatía, pues, de los asesinados allá en Nicaragua, de los periodistas que ha corrido, porque han salido muchos periodistas, inclusive escritores como Sergio Ramírez, que están trasterrados, es decir, ya no tienen nacionalidad nicaragüense. Imagínate. Entonces, ¿cómo puede uno decir que es Ortega un presidente que es el mejor presidente que puede tener Nicaragua? Vamos, es una locura, pero habla mucho de la situación dogmática en la que se encuentra, pues, la diplomacia de México. Híjole, pues muy interesante tu análisis al respecto de esto. Yo sigo pensando que me parece como de película que esto realmente existiera, pensando que México ya tiene que tener una estrategia que blinde ese tipo de escenarios aún en el medio y sobre todo en el medio diplomático, pero pues bueno, vamos a ver si vamos efectivamente a esperar algún tipo de consecuencia de parte de nuestro país. Muchísimas gracias, A ti, Fausto. Mónica.